La siguiente ponencia está a cargo del ingeniero Alonso Quiroz. Él viene de la empresa DCM. De hecho, nos visita de Costa Rica Alonso Quiroz. Nos va a ayudar con este tipo de ponencia. Alonso Quiroz estudió una ingeniería agronómica en énfasis en la parte de zootecnia en la Universidad de Costa Rica. Tiene un MBA en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Trabajó como nutricionista en la parte avícola en Walmart y se unió al equipo de DCM a partir de 2008 hasta la fecha. Hoy en día está dirigiendo la parte técnica de todo Norlatam. Alonso, bienvenido a tu casa. Muchas gracias por darnos tu charla. Bueno, muchas gracias, Isaías, y muchas gracias a Previté por la invitación para compartir aquí este espacio con ustedes. Y pues muchas gracias a todos ustedes por participar, por estar aquí presentes, y pues esperamos ahí poder dejar algunas informaciones y pues un buen mensaje para todos con esta charla que se titula Nuestra huella de carbono, un compromiso impostergable. A ver si tengo por aquí. Bueno, primero la portada tiene una razón. Para los que no conocen este significado de colores, son los warming stripes, las rayas ambientales de calentamiento, perdón, que datan de 1850, lo más azul, lo que ha sido el calentamiento mundial, hasta lo más rojo, ¿verdad? Que es como ha venido evolucionando el calentamiento global. Esto es una ilustración que nos trae el doctor Ed Hawkins, y me gusta empezar ahí las diapositivas un poco con eso para reflexionar sobre el tema medioambiental. Sabíamos que para producir una almendra se requieren 5 litros de agua. La producción de 1 kilogramo de almendras requiere más de 4,000 litros de agua. Una porción de almendras es equivalente a una ducha, a ducharse una persona promedio. ¿Será entonces que esta es la alternativa a la sustentabilidad? ¿Será entonces que podemos comenzar a hablar de sustentabilidad? Yo venía en el auto con mi familia, yo no venía manejando, es una toma segura, pero esto es lo que vemos en la calle. Esto fue en Costa Rica, yo vengo de Costa Rica. Bueno, ahí viene una línea ahí un poco extraña, no se bajó bien, pero bueno, ahí en la calle yo hago alusión a un rótulo, ahí pasó rapidito. Ese rótulo, por suerte, lo saqué por aquí, y en una zona en el Pacífico Central, casi sur de Costa Rica, una carretera importante, de repente sale este rótulo que dice: la mejor manera de reducir tu impacto ambiental, sé vegano. Yo paré, inclusive tuve que retroceder para tomar el video, y venía ahí como que firmado por la Universidad de Oxford. Esto es un poco extraño, ¿verdad? Entonces me fui a buscar la referencia y de qué estábamos hablando, y me encontré un estudio muy interesante de la Universidad de Oxford, donde nos presentan distintos tipos de alimentos. Voy a sacar este otro. Distintos tipos de alimento como granos enteros, frutas, vegetales, nueces, legumbres. Aquí ya empieza el pescado, los productos lácteos, los huevos, por acá, el pollo, las carnes rojas. Y este gráfico nos representa de la mitad para la izquierda los impactos que cada uno de estos alimentos tiene sobre la salud humana. Y del lado derecho son los impactos que estos alimentos tienen sobre el ambiente. Y nos presenta este estudio
cuestiones muy interesantes donde presentan la mayoría, digamos, de las alternativas vegetales como alimentos beneficiosos para la salud humana y sustentables desde el punto de vista ambiental. Consideran obviamente las nueces ahí, un puntito ahí muy discreto sobre lo que yo les decía de la almendra, ¿verdad? O de la cantidad de agua que que se requiere para producir una almendra, en este caso una nuez. Y por supuesto, vean ustedes los huevos, cómo lo presentan, ¿verdad? Que es perjudicial para la salud, que es perjudicial para el ambiente y así los distintos tipos de carne. Entonces, a esto como industria es lo que nosotros nos estamos enfrentando día a día y lo que el consumidor, nuestros consumidores, están viendo todos los días en redes sociales, en las carreteras y por donde quiera que anden y conversando entre colegas, familias, todo el tiempo. Y no es para menos, hay una preocupación general, global, por el medio ambiente. Si ven ustedes, el mismo doctor Ed Hawkins que yo les presentaba de los Warming Stripes, nos trae, él le gusta mucho las ilustraciones, todos estos gráficos y ilustrar de manera visual todos estos efectos ambientales. Y vean qué bonito nos trae un reflejo de lo que es la relevancia del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, que firmaron aproximadamente 200 países, 197, 96 países en el año en el 2015, lo que busca como acuerdo de países es que la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados centígrados. Y hay un primer anillo de seguridad que nos da una alerta roja, que nos enciende todas las sirenas cuando sobrepasemos 1.5 grados centígrados. Entonces, todos los países tienen que generar compromisos para poder reducir sus emisiones para poder lograr este objetivo. Y el doctor Hawkins nos trae esta ilustración. Ahí está, de cómo viene evolucionando a través de los años el calentamiento global. Por lo tanto, lo que la gente ve en la calle, lo que conversan, todo lo que yo les vengo venido mencionando, es algo que está aconteciendo, es algo que está sucediendo y por lo tanto debe ser una preocupación. Y no preocupación del consumidor, una preocupación de todos como seres humanos. ¿Para qué? Ya nos dijo el doctor Fernández cuando definió sustentabilidad, que sustentabilidad es traer un mundo, digamos, mejor o asegurar, digamos, las futuras generaciones. ¿Okay? Pues así es como va un poco esto. Y es lo que la gente está percibiendo en las calles. Esto es, bueno, evidentemente París 2020, en una ola de calor que ha sido el año, digamos, de temperatura histórica en Europa, donde la gente realmente percibe lo que está ocurriendo. Lo que todos nosotros estamos viendo, este incendio de Australia que dejó más de 3.000 millones de animales vertebrados fuera. Siguiente, por favor. Sequías del Niño. Algo pasó ahí. La sequía del Niño una para atrás, en Centroamérica, que está teniendo sequías prolongadas y lo que está afectando la producción agropecuaria, lo que está provocando, digamos, que no se pueda sembrar maíz, frijoles, arroz, y está afectando a más de 2 millones de agricultores, más de 2 millones de personas que viven del sector agropecuario en esta franja, digamos, de Centroamérica. Siguiente, por favor. Se habla que el oso polar para el año 2050 va a reducir el 70% de su población debido a lo que ocurre
con los deshielos o lo que se está derritiendo el hielo en los polos. Y un poquito más cerca de nosotros, ¿verdad? El exceso de sargazo, que por ahí estuve revisando un poquito, ¿verdad? Lo que ocasiona esto, digamos, para el turismo desde el punto de vista de imagen. Y obviamente hay múltiples causas y se estudia, pero de acuerdo a lo que he leído, también el calentamiento del océano, pues propicia a que esto evolucione de esta forma. Y el año pasado se corrió una encuesta de percepción de la población en Costa Rica. Yo les traigo un dato de Costa Rica, pero les aseguro que si hacemos uno en México no va a ser muy diferente, donde nos habla de que el 98% de los costarricenses cree que el cambio climático está sucediendo a nivel global y el 97% cree que está sucediendo en Costa Rica. Esto en un país, bueno, pequeñito, valga decir, pero en un país donde no hay estaciones. En un país, bueno, tenemos estación seca y lluviosa, digamos, pero no hay variaciones de temperatura a lo largo del año en Costa Rica. Es un país muy tropical, no estamos en los polos, no estamos en los extremos, donde tienen las 4 estaciones y donde es muy evidente cuando algo está mal, cuando hay un exceso, digamos, o un invierno prolongado, cuando no hay lluvia, cuando se depende de la lluvia para llenado de granos, cuando hay muchas factores, digamos, que dependen, digamos, de las estaciones. En Centroamérica, pues no, porque está muy estable a lo largo del año, el fotoperiodo es lo mismo y aún así la gente está percibiendo estos cambios. Se dice, según la FAO, de acuerdo con la FAO, para el 2050 vamos a ser casi 10 millones de personas, 9.7 billones de personas en el mundo, lo cual nos exige una demanda de alimentos de un 70% adicional. Se habla, siguiente por favor, se habla que en los próximos 40 años vamos a tener una demanda de alimentos mayor o igual a la de los últimos 8,000 años. Por lo tanto, una buena noticia, estamos en una industria correcta, la gente tiene que seguir comiendo y vamos a seguir van a seguir demandando los productos de proteína animal y todos los productos que producimos, ¿verdad? Pero hay que hacerlo de una forma sostenible, porque todo esto tiene que ocurrir dentro de los límites del planeta, con los recursos existentes. Bueno, hablando de huella de carbono, ¿qué es? Se refiere a la suma de emisiones de gases que son relevantes para el cambio climático asociados a cualquier actividad humana. Nosotros estamos generando impactos todo el tiempo, desde que nos alimentamos, vestimos, nos bañamos, ¿verdad? Toda la actividad humana genera impactos y emisiones. Y eso cada vez se vuelve más relevante cuantificarlo, porque lo que no se mide no se puede reducir. Entonces estamos cuantificando los impactos. Siguiente, por favor. Ahora, la industria pecuaria tiene un papel muy importante en la sociedad. La industria pecuaria es un factor clave de estatus socioeconómico. Por ahí leí algunas informaciones de Opormex que leía que habían más de 127,000, 130,000 personas en México que dependen, digamos, de la industria de porcinocultura. Estamos aquí en gallinas, sí lo sé, pero no tengo el dato de gallinas, sin embargo, es un indicador del estatus socioeconómico, lo que dependen tantas familias del sector agrícola. Transforma sus productos en proteínas altamente digestibles. Vemos ahí inclusive los ejercicios de formulación que nos traía el doctor Fernández y en algunos ejercicios que traía hacia usos de su producto, de destilados. Hay muchos recirculación de muchos nutrientes que se convierten en proteínas de altísima calidad. Uso de tierras marginales para producir, pero tiene un gran impacto ambiental y hay que mejorar en muchos aspectos. El uso de agua, emisiones de gases de efecto invernadero, uso de nitrógeno, fósforo, eso sí lo habló bastante bien el doctor Fernández, pérdida, desperdicios de alimento, uso de energía, emisiones de amoníaco, diversidad, uso de tierra. Todos esos son aspectos que debemos ir considerando para reducir nuestra huella. Por lo tanto, hemos identificado 6
impulsores, para llamarlos de alguna forma, 6 impulsores que creemos que nos van a ayudar a mitigar el impacto ambiental. Centramos nuestros esfuerzos en estos 6 impulsores para una producción animal sostenible y que están relacionados de alguna forma también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno, para no detenerme por acá. Uno de estos impulsores es combatir la resistencia a los antimicrobianos. La resistencia a los antimicrobianos es uno de los problemas de salud pública más graves del mundo. Se estima que se convertirá en la mayor causa de muerte en el mundo para el 2050. Y la resistencia antimicrobiana está catalogada como uno de los principales problemas de la humanidad y se debe abordar con urgencia. Dice que para el 2050 vamos a tener hasta 10 millones de muertes hasta el 2050 por causa de este tema. ¿Y por qué? Porque la gente va a seguir enfermándose, van a tener que seguir teniendo intervenciones quirúrgicas y los doctores van a tener que utilizar antibióticos para poder combatir, ¿verdad?, las bacterias, para poder curar, ¿verdad? Y cuando la bacteria no tenga un efecto, ¿verdad?, porque hay una resistencia a estos antibacterianos, pues vamos a perder la posibilidad de salvar vidas. Otro impulsor importante dentro de los 6 que tenemos es reducir nuestra dependencia de recursos marinos. Hoy en día, la limitada captura salvaje es la única fuente de omega 3, EPA, DHA. Esto, a mí me tocó la experiencia de vivir en Sudamérica, en Chile, y entendí un poquito más de este tema trabajando en la industria del salmón. Pero les cuento que anualmente hay una extracción más o menos de 16 millones de toneladas de pescado de los océanos. O sea, estamos retirando recurso marino y de esas 16 toneladas estamos utilizando, que es el 17%, digamos, digamos de lo que hay, digamos, como recurso. Y de esos 16 millones de toneladas, 5 millones de toneladas las estamos utilizando para hacer harinas de pescado. Y 1 millón de toneladas, digamos, como resultado de eso, utilizado para aceites de pescado. ¿Okay? La acuacultura consume hasta un 75% de esos omegas. Entonces, esto es algo que no es sostenible. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a dar un ejemplo del salmón y vean lo que ha venido sucediendo en los años. Tal vez no está tan actualizado hasta el 2016, pero eso es algo que se mantiene de esta forma. Y esto es los niveles de EPA y DHA en la carne de salmón. ¿Okay? Y vea cómo año con año ha venido reduciendo la cantidad de nutrientes, de estos ricos nutrientes, porque compramos salmón porque tiene nutrientes que vamos a obtener, que no los obtenemos en otras fuentes, ¿verdad? Y resulta que el producto que consumimos cada vez tiene menos contenido de ácidos grasos. ¿Y esto por qué está ocurriendo? Está ocurriendo porque, primero, cada vez hay menos disponibilidad, entonces se están sustituyendo aceites de pescado por fuentes vegetales, entonces, digamos, lo que es la calidad del producto final depende directamente de lo que la alimentación que le damos al animal, ¿verdad? Lo mismo en gallinas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, las restricciones. El gobierno ya no permite, ¿verdad? O las autoridades ya no permiten utilizar hasta cierto límite de recursos marinos, ¿verdad? Entonces, hoy vemos alternativas, vemos ya empresas que están implementando prácticas sostenibles y utilizando mercadeo también para decir que son sustentables, que ayudamos a tomar decisiones inteligentes sobre tu comida del mar. Y básicamente, bueno, la industria del salmón avanzó mucho más rápido en esos temas de sustentabilidad por las presiones, en las concesiones, del uso digamos, del territorio marino,
Entonces había tanta presión que salieron a hacer muchas cosas, pero ya los salmoneros están certificando su soya para que no sea proveniente del Amazonas, están haciendo análisis de ADN a la harina de pescado para asegurar que el pescado no venga de pesca salvaje y sea pesca realmente controlada, están haciendo uso de otro tipo de ácidos grasos, digamos, de fuentes sustentables, y están haciendo trabajando mucho en la bioremediación de los fondos marinos, y hay muchos temas que están trabajando y esto lo están empezando a comunicar al consumidor final. Y son las oportunidades que tenemos que mirar en la industria del huevo, porque tenemos una brecha muy importante en lo que es la comunicación al consumidor. Cada vez darle más información. ¿Para qué? Para que no estén poniendo cosas de que seamos veganos. Otro de los impulsores es mejorar el rendimiento de los animales de producción a lo largo de su vida. Las enfermedades reducen el rendimiento de los animales de producción a lo largo de su vida. Criar animales sanos es esencial para aumentar la eficiencia de la producción y una producción sostenible. Esto estoy parafraseando también con esta diapositiva un poco el mensaje que nos traía el doctor Fernández sobre la salud de los animales y la importancia de una adecuada salud y nutrición. Los avances de la industria también. Por aquí empezó el doctor Fernández aquí su plática, ¿verdad? Y nos ejemplificaba con números. Yo lo traigo con algunas imágenes, ¿verdad? De cómo ha evolucionado y esa famosa gallina de los 500 huevos. Entonces, eso es una realidad, ¿verdad? Estamos prolongando la productividad, la vida de los animales para que cada vez produzcan más. Reducir las emisiones procedentes de la producción animal. Para poder ser sostenible a largo plazo, la industria de producción animal debe limitar las emisiones que produce, reduciendo los niveles de gases de efecto invernadero, metano, óxido nitroso y las emisiones de amoníaco que provocan la eutrofización del suelo y por consiguiente la pérdida de biodiversidad. Necesitamos pensar en términos de futuro de bajas emisiones para la cría de animales. La problemática que nos traía las diferencias del Golfo, ¿verdad? De México, ¿verdad? Esta laguna ahí que nos presentaba ya un nivel de eutrofización severo. Y bueno, voy a tratar de explicarlo, pero hoy, como humanidad, digamos, la industria completa, no la industria pecuaria, digamos, la humanidad tiene hoy un gasto, ¿verdad? De gases de efecto, está produciendo gases de efecto invernadero en una cantidad de 51 gigatones. La industria agropecuaria es responsable del 14% de la cuota, digamos, de emisiones globales. ¿Ok? Ahí se entiende. 14% es debido a la industria agropecuaria. Ahora, si la industria agropecuaria, esa es una simulación al 2050, si la industria agropecuaria, que tiene una cuota de 7.14 gigatones de emisiones, siguiera el camino que está tomando, o sea, si no hiciera nada, ¿verdad? Y seguimos produciendo cada vez más para atender la demanda creciente, resulta que para el 2050 la industria agropecuaria va a estar consumiendo 10.53 gigatones. ¿Qué pasa? Nuestra cuota mundial para el 2050, para poder alcanzar nuestras metas de calentamiento global de acuerdo al Acuerdo de París, de no más de 2 grados centígrados, nuestra cuota total es de 13 gigatones. Por lo tanto, si nosotros no hacemos nada, estaríamos casi consumiendo la cuota global de, digamos, de emisiones efecto invernadero. Y hoy tenemos tecnologías que nos permiten, que nos ayudan a combatir, ¿verdad? A reducir digamos, las emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, a través de ciertas tecnologías. En este caso, por ejemplo, y parafraseando un poquito lo que traía el doctor Fernández, que nos dio una cátedra sobre el uso, sobre el tema de enzimas y estas tecnologías, cómo se relacionan con la sustentabilidad. Vemos acá solo un ejemplo, no traigo tantos, solo un ejemplo del impacto, por ejemplo, de una proteasa en un análisis de ciclo de vida,
cómo puede una proteasa, en este caso PRAC360, reducir excreción de nitrógeno, metano, amoníaco, óxido nitroso y efecto climático hasta un 3%. Entonces, son tecnologías muy interesantes que hoy nos están ayudando a ser más eficientes nuestras raciones, más eficiente nuestra producción. Reducimos la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Se calcula que a escala mundial un 30% de todas las calorías producidas se pierden en la producción categorizada como pérdida de alimentos, mientras que otro 30% se desperdicia a nivel de consumidor. La intervención nutricional durante producción puede mitigar la tasa de pérdida. Eso está directamente relacionado con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el desperdicio y hambre cero. Y disculpas ahí si se ve pequeñito, pero vamos a tratar de explicarlo. Este gráfico de acá es muy interesante porque nos trata de explicar cómo ocurren los desperdicios a nivel mundial. Y vean ustedes, aquí a la izquierda, países como Norteamérica, la parte más industrializada de Asia, digamos que al lado izquierdo están los países más desarrollados, ¿ok? Y al lado derecho están los países menos desarrollados. Si tomamos en consideración los desperdicios de alimento que hay, que son hoy una problemática, vemos que mientras los países son más desarrollados, ocurren más desperdicios a nivel de consumo. O sea que casi que todo lo que se produce, a nivel de producción, a nivel de granja, a nivel de la cadena, a nivel de transportes, todo eso es muy eficiente. Pero llegan las refrigeradoras de los países, de las personas en los países desarrollados y dejan que se venza y se desperdicie a nivel de consumidor. En cambio, cuando nos vamos a países menos desarrollados, las pérdidas mayoritariamente ocurren. ¿A dónde ocurren? En la parte de producción y en todo lo que es el manejo y almacenamiento. Cuando todo lo que llega, una vez que llega al consumidor, se lo comen, porque hay una necesidad. ¿Ok? Y hay algunas herramientas, y hablando aquí en la sala de huevo, en gallinas, perdón, algunas herramientas para reducir, por ejemplo, son algunos elementos que contribuyen a todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de tecnologías como, ¿cómo se llama? Como metabolitos más activos de la vitamina D3, ayudan a disminuir la cantidad de huevos rotos, ayudan a mejorar la calidad del cascarón y todo eso ayuda en menos desperdicios. Hacer uso eficiente de los recursos naturales para satisfacer el crecimiento de la demanda sin ninguna mejora. Bueno, la parte de recursos naturales voy a avanzar un poquito más rápido por el tiempo. Dice que en medio siglo la cantidad de soya producida se ha multiplicado por 10. Vea la cantidad de soya que se ha tenido que sembrar para atender la demanda, ¿verdad? De alimentos balanceados para alimentar las gallinas y para alimentar los chanchos y para alimentar todas las especies productivas. Y eso va a seguir así, en constante aumento. Por eso es muy importante, ¿verdad? El poder hacer un uso cada vez más eficiente de estos recursos. Siguiente, por favor. Porque es lo que la gente está viendo, ¿verdad? Vean fotos como estas que salen en redes sociales y nos presentan cómo están deforestando el Amazonas. Entonces, están utilizando, ¿verdad? Todo lo que se habla de que están haciendo uso de territorios, de reservas, ¿verdad? Y el Amazonas para sembrar cada vez más anís de soya, porque el planeta ya está colapsando, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos presentan y eso es lo que vemos todos los días. Tenemos el desafío del fósforo, el nitrógeno, ¿verdad? Que ya habló un poquito aquí también doctor Fernández sobre este tema, tal vez voy a avanzar un poco más rápido, ¿verdad? Yo hago referencia muy rápido, por ejemplo, el uso de fitasas, ¿verdad? Que fue bien abordado en la plática anterior. Dice que puede eliminar casi la suplementación de fósforo inorgánico de alimentos para animales. Yo quiero que ustedes imaginen una dieta, bueno, no sé si todos ahí trabajan en fábrica de alimentos, pero hoy una dieta, si nosotros no utilizáramos fitasas en alimentos balanceados, no tendríamos hoy cómo cumplir la demanda
de ortofosfato para cubrir los requerimientos de fósforo, ¿verdad? Entonces, realmente son tecnologías que son muy sustentables. Tienen potencial, digamos, de un ahorro global de 1.7 millones de toneladas de roca fosfórica anualmente. Uso de proteasas en la agricultura puede reducir emisiones de amoníaco hasta un 7-17%, con potenciales de ahorro de 130,000 toneladas de, ¿cómo se llama?, de amoníaco al año. Uso de silanasas puede reducir la emisión de gases de efecto invernadero en 3, un 8%. Entonces, el uso de tecnologías va directamente proporcional a eficiencia y disminución de gases de efecto invernadero. ¿Qué estamos haciendo? Adicional a esto, nosotros, tomando en consideración el uso de tecnologías, y yo les comentaba hace unos minutos la gran brecha que tenemos como productores de proteína animal de comunicar a nuestros clientes lo que estamos haciendo, porque la industria pecuaria lo decía el doctor también con los avances genéticos. Esto es avance genético, pero es avance genético, es avance en tecnología, mejoras en instalaciones, mejoras en manejos de excretas, manejo de sanitarios. Cada vez somos más eficientes en nutrición. Hay muchas cosas muy positivas que nosotros hacemos. Nos estamos capacitando aquí porque todo el tiempo estamos aprendiendo y estamos incorporando nuevas tecnologías en nuestras empresas, estamos haciendo más eficientes nuestros sistemas, nuestras producciones. Pero eso no lo estamos comunicando al consumidor final y esa es la brecha, es el gran reto que tenemos y por eso cada vez vamos a tener más presiones. Entonces, hace unos años inventamos un programa de reconocimientos para poder decirle a nuestros consumidores que con el uso de nuestras tecnologías estaban teniendo una contribución importante al planeta por evitar, digamos, la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, tuvimos clientes que hicieron y tomaron estos reconocimientos y empezaron a ponerlo en periódicos, en revistas, en un periódico también nacional en Costa Rica, ¿verdad? En la República, en sus redes sociales también, empezar a poner todo lo que estaban haciendo, en sus páginas web. Y esta es una de las más recientes, esto fue hace 3 meses, Corporación Multiversiones ahí en Centroamérica, en Guatemala propiamente, donde están haciendo una campaña muy fuerte en redes sociales en torno a todo el tema de sustentabilidad. Y una noticia de hoy, muy, muy interesante también, esta es noticia de hoy, 21/9, que quise incluir aquí en la presentación, pero con mucho orgullo les digo que el 13 de septiembre fuimos recibidos como compañía DSM en Casa Presidencial, en la Casa Blanca, con John Biden, para tener discusiones en torno a la mitigación y prácticas, digamos, que van a mejorar el futuro, ¿verdad? De un futuro más sostenible. Esto más relacionado, digamos, a la emisión de metano. Aún así, la industria sigue cuestionando y nos sigue planteando preguntas muy complejas. ¿Cómo puedo sacar el máximo valor a la sostenibilidad para mi negocio? O sea, hablamos de sostenibilidad, pero ¿cómo hago para sacar el valor de eso? ¿Cuál es el retorno de la inversión para aplicar un proceso de sostenibilidad? ¿Cómo puedo reducir mi huella ambiental? ¿Cómo puedo medir mi huella ambiental? ¿Cómo puedo predecir el impacto de mis decisiones o de mis intervenciones de sostenibilidad? Son todas las preguntas muy válidas que nos hace la industria. Y como sabemos, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿verdad? Por lo tanto, para poder contestar las preguntas que nos hacen de forma muy acertada a los productores a lo largo del mundo, se debe considerar toda la cadena de valor. Toda la cadena de valor nos permite comprender mejor cómo las soluciones nutricionales y la innovación pueden mejorar la sostenibilidad en la producción animal. Productores, procesadores, distribuidores, compradores, almacenaje, restauración, consumidores, toda la cadena es importante. Y aquí, bueno, los análisis de ciclo de vida, básicamente lo que se hace para medir son análisis de ciclo de vida. Es fundamental para saber cómo reducir el impacto ambiental de la producción animal. Yo necesito saber cuál es mi línea base, cuál es mi punto de partida,
qué es lo que yo estoy emitiendo hoy de gases de efecto invernadero, cuál es mi impacto como compañía para poder proponer todas las acciones o todas las iniciativas de mejora. Y bueno, y les comento de una herramienta bastante novedosa que nos permite de una forma muy práctica realizar esto. Está sin audio, pero no hay problema, ahí se lee. Se crea un perfil único para cada granja. Trabajamos con los equipos para recopilar, verificar y registrar todos los datos a nivel de granja, estableciendo valores bases de su granja para cada sistema animal. Se registran resultados claves a partir de parámetros necesarios como uso de energía, recurso hídrico, uso de agua, número de animales, tipos de alojamiento, manejo de estiércol, composición del alimento, los consumos. La seguridad de los datos es garantizada en todo momento. A partir de los datos iniciales de su granja, bueno, Sustel, como se llama la herramienta, calcula la huella ambiental por kilogramo de producto final. Se pueden proponer intervenciones teniendo en cuenta sus opiniones y prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de la empresa? Y las podemos modelar. Se describen los detalles de las intervenciones, qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a intervenir, qué vamos a cambiar. Cuando se realiza un cambio, se muestra el nuevo valor junto al valor original. Entonces se puede hacer las comparaciones de qué ocurre si yo voy a cambiar un manejo, un alimento, una materia prima, una inversión en alguna granja. Tenemos 4 grandes áreas, que es aire, tierra, los impactos para el humano y el uso hídrico. Dentro de estos 4 grandes áreas de aire, donde están las emisiones, efecto climático, el uso de tierra, dentro de todos estos se derivan 19 parámetros. 19 parámetros que cada uno de ellos nos va a decir cómo son los impactos en efecto climático, en cambios en fósiles, en eutrificación, y es un sistema bastante completo. Bueno, es un ejemplo ahí para uso de suelo, pero esta herramienta nos permite, si quieren, siguiente, ya estamos ahí con 1 minuto y medio y ya estamos, pero como resultado, y realmente es un resultado bastante sencillo después de todo lo que vimos, hay mucho más información, obviamente se puede obtener muchísima información a partir de la información que nosotros ingresamos, pero nosotros vamos a tener la posibilidad de cuantificar y decir, mi centro, ya sea mi empresa o país donde opero completo o la zona de producción X que tengo o una galera contra la otra, esto tiene un impacto para producir 1 kilogramo de huevo. En este caso fue pollo, es un ejercicio real. Para producir 1 kilogramo de huevo, voy a tener un impacto ambiental de 2.15 carbono equivalentes, ¿verdad? Entonces, ya eso me da un parámetro y me va a permitir identificar de dónde viene ese impacto ambiental. Si viene del alimento, si viene de emisiones directas, si viene por el uso de agua, energía, por la parte de incubación, postura, granjas de reproductoras, ¿de dónde viene? Para poder empezar a plantear todas las mejoras. ¿Sí? Alentar el cambio hacia la sostenibilidad, el sector de la proteína animal, ya no voy a entrar mucho en detalle, pero FAIR es una, ¿cómo se llama? Es una red mundial de inversores en agroindustria que pone plata para que ustedes produzcan, o sea, financia proyectos, financia operaciones.
y ellos tienen catalogado a las principales empresas a nivel global basado en su riesgo en sostenibilidad. Entonces, ¿qué creen? Las empresas que están acá van a recibir créditos más económicos, van a recibir recursos de esos inversionistas más baratos que los que están acá, que los que están aquí probablemente ni les van a prestar o no les van a dar dinero. Y eso es una gran preocupación, porque ya los bancos, los inversores, están empezando a mirar la sostenibilidad y les van a empezar a pedir esto. Y ya ahora están afectando nuestro órgano más sensible, que es el bolsillo. Créditos verdes, bueno, bancos. Siguiente para ir terminando ya. Nuestra participación generacional. Sabemos que cada vez vamos a tener más participación de millennials y generación Z en nuestras empresas, nuestros consumidores. Cada vez el mundo tiene más personas de este tipo, digamos, de esta generación que tienen cierto tipo de características y comportamientos que responden favorable a marcas, a celebridades, responden cuando hay un, ¿cómo se llama? Influencer que les dice qué consumir, qué no consumir, responden a todo ese tipo de cosas, gastan más en productos, en empresas socialmente responsables, pagan más por productos amigables y tiene una serie de características este tipo de consumidor. Pero también nuestra fuerza laboral, millennials que trabajan en nuestras compañías, están muy interesados y no vamos a tener personal dispuesto a trabajar con nosotros si nosotros no somos una empresa responsable o que esté proponiendo mejoras para el mundo. Entonces, estas personas también tienen esa condición, no solo para comprar nuestros productos, sino para trabajar con nosotros. Y como decía, pues nuestro CEO, ya no es nuestro CEO, pero me encanta la frase, sustainability is not a nice to have, it's a need to have. O sea, no es algo bonito de tener, sino es algo que debo tener, tengo que tener para tener pues, sobrevivencia, digamos, en nuestra sociedad en un largo plazo. Y nuestro expresidente de Costa Rica decía que no podemos dejar de trabajar para que la descarbonización de la economía sea el hito de nuestra generación. Pasará a la historia como la oportunidad que tuvimos y tomamos para crecer y ser extraordinarios. Muchas gracias.